Podcast VL. Muy buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este especial de Semana Santa. Hoy tenemos nuestro segundo capítulo y tenemos una invitada muy especial. Primero me presento, mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y es que hoy vamos a hablar un poquitito más de lleno sobre la pasión de Jesús. En el podcast pasado hablamos un poco más de todo esto desde la parte de la ritualidad. Hoy vamos a hablar un poco más metiéndonos en los textos bíblicos y para eso tenemos una invitada especial desde España. Ella es doctora en teología, es profesora de Sagrada Escritura en el Centro de Estudios Teológicos de Zaragoza y también de la Facultad de Teología en Victoria. Es miembro del grupo de investigación sobre los orígenes del cristianismo y su centro de estudio de investigación en Jesús, los evangelios, los orígenes del cristianismo. Entonces, muy feliz de presentarles a la profesora Estela Aldave. Profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días o buenas tardes, muy bien, encantada y agradecida de poder estar con vosotros aquí. No, y nosotros felices de poder hablar con usted sobre este tema que cuando estábamos preparando el podcast me di cuenta que es un tema que le apasiona, que le gusta y está muy interesante también, porque vamos a hablar de la pasión de Jesús, pero vamos a hablar del tema del Evangelio específicamente de Juan, que es bastante particular, ¿verdad? Entonces, empecemos de una vez para que nos dé tiempo si le parece. Y la pregunta de introducción siempre es, ¿por qué estudiar la pasión desde este evangelio? ¿Qué le llama a usted la atención de este evangelio y de la pasión en él? Sí, es difícil decir cómo he llegado hasta aquí, ¿verdad? Bueno, pues estudio el Evangelio de Juan por distintas razones. Durante un tiempo estudié pues mucho los capítulos 11 y 12, la vuelta a la vida de Lázaro, la unción en Betania, que bueno, pues tienen muchas conexiones con la pasión. Y fui viendo en distintos momentos como temas y aspectos que me parecían muy interesantes y al final, bueno, pues decidí hincarle un poco el diente al relato juánico de la pasión y la verdad que me encontré con un verdadero tesoro, ¿no? Porque, bueno, pues lo que, como iremos yo creo que viendo ahora en esta charla, lo que tenemos en el relato de Juan de la Pasión, pues son muchos elementos que también aparecen en los sinópticos, pero aparecen muchos elementos más, algunos reinterpretando, creo yo, la tradición que permanece en los sinópticos, pero introduciendo también muchos elementos nuevos, mucho simbolismo, algunos elementos que también están a lo largo de todo el Evangelio, pero otros aspectos que no forman parte de esto que solemos llamar teología joánica, o al menos no estrictamente hablando, y que convierten, bueno, pues a estos capítulos de Juan en una cuestión pues verdaderamente apasionante. Entonces, bueno, pues ya iremos desvelando un poco pues este tesoro, ¿no? Y además, pues aprovechando un poco esta pregunta del por qué, yo diría que merece la pena tener en cuenta lo que cada evangelista nos narra, ¿no? Lo que nos ocurre muchas veces y sobre todo con estas partes de los evangelios en las que coinciden los cuatro o en las que coinciden algunos, tendemos a armonizar, es decir, cada uno generalmente tiene en la cabeza como la historia que nos cuentan los evangelios, pero fruto de una armonización, es decir, de una construcción que está en nuestras cabezas y que no está tanto en los textos, ¿no? Cuando vamos al texto, pues realmente vemos que lo que nos cuenta Marcos sobre la muerte de Jesús, lo que nos cuenta Mateo, lo que nos cuenta Lucas y lo que nos cuenta Juan, en muchos elementos coincide, pero en otros muchos no. Y son estos elementos los que hacen del relato pues una cuestión apasionante y de alguna manera pues es lo que el evangelista ha querido que leamos, ¿no? Por tanto, bueno, pues leyendo el texto en los propios términos en los que aparece, pues yo creo que encontramos ahí pues un mensaje mucho más profundo y más acorde con lo que el evangelista quiso que comprendiéramos, ¿no?
Bueno, entonces algo que tenemos que apuntar desde ya es tomar en cuenta estas diferencias entre los Ujú, evangelios, porque van a ser muy claves en lo que vamos a escuchar ahora y vamos a aprender ahorita el día de hoy. Algo que me llamó mucho la atención y a mí me encanta es que usted me decía que era muy importante siempre poner en contexto el libro, entender qué era lo que estaba pasando en ese momento, tanto en el ámbito político como religioso y toda la situación, porque eso nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando con Jesús. Entonces, hablemos un poquitito del contexto que nos está bueno, que está sucediendo en este primer siglo bueno, y todos los datos que tenemos que tener en cuenta desde lo político y lo religioso para poder entender los relatos de la pasión. sí, claro, lo que tenemos en los evangelios, en todos, ¿no? Es la vida de Jesús. Que todos los evangelios son, decimos, biografías de Jesús de una naturaleza muy particular, porque es, bueno, la vida de Jesús interpretada. ¿Interpretada por qué? Porque esa vida, que fue única, se comprende pues a la luz de las, entre otras cosas, de las circunstancias en las que se encuentran las comunidades en las que se escriben los evangelios y para las que se escriben, ¿no? Entonces aquí viene un poco lo del contexto. Las comunidades en general del cristianismo naciente y entre ellas pues las comunidades en las que se escriben los evangelios son comunidades que están en medio del corazón del Imperio Romano y que al mismo tiempo, bueno, pues son grupos que forman parte del judaísmo y que, bueno, pues tienen enfrentamientos con distintos grupos judíos. Es decir, este doble grupo con el que las comunidades cristianas están en relación, como digo, está en todas las obras. En unas se acentúa más posiblemente una dimensión y en otras otra. En Juan tenemos las dos. El cuarto evangelio, bueno, pues se escribe posiblemente en 2 o 3 fases. Una es a finales del siglo I, comienzos del segundo, en torno al año 100, la siguiente en torno al 110. Hay una primera fase en la que la comunidad de Juan está en un fuerte conflicto con la sinagoga. Esto explica pues, que a lo largo de todo el evangelio pues Jesús esté continuamente enfrentado a este grupo que aparece como los judíos. Bueno, pues parece que la comunidad de Juan tuvo un serio conflicto con los judíos de su tiempo por distintas razones, por la confesión cristológica alta, por bueno, la manera de interpretar y concebir algunos elementos e instituciones del judaísmo, posiblemente también porque dentro de la comunidad había elementos gentiles, cuestiones que costaba gestionar. Pero además, en el cuarto evangelio está también una postura ante el Imperio Romano. Igual de este tema, bueno, pues adelanto ahora un poquito, posiblemente tendremos que hablar después. Esto aparece con mucha fuerza también en el relato de la Pasión, es decir, que es, bueno, pues cómo se sitúa la comunidad ante Roma. Entonces, en relación con esto, y en parte, bueno, pues de aquí arranca algo de mi interés por este relato de la Pasión. Pues hemos estudiado el Nuevo Testamento desde la perspectiva de la marginalidad y, bueno, pues hemos sacado un estudio en colaboración en el que, bueno, pues distintos estudiosos del Nuevo Testamento presentamos cómo pues los primeros cristianos asumieron un estilo de vida marginal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, pues toman la decisión de situarse como en la frontera de la sociedad de su tiempo, ¿no? No asumen todos los valores, es decir, no se colocan en el centro de su mundo y tampoco se marchan fuera, es decir, al estilo de los esenios de Qumran, que se marchan y nadie les ve, sino que, bueno, pues se colocan en este espacio marginal fronterizo de tal manera que lo que hacen es asumir valores alternativos a los de la sociedad de su tiempo, están presentes, pero al mismo tiempo cuestionan lo presente, ¿no? Y esta manera de estar en el mundo, bueno, pues se hace frente pues a distintos centros, por una parte el judaísmo y por otra parte Roma. Es decir, esta marginalidad de los primeros cristianos, bueno, pues va a explicar
entre otras cosas, pues muchas experiencias de dificultad, es decir, conflictos, en algunos momentos incluso persecuciones, y estos aspectos también se vuelcan, como veremos, en el relato joánico de la Pasión, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, en los evangelios, y con esto acabo este hilo, en los evangelios tenemos la vida de Jesús que se narra su vida y su muerte de una manera que está modelada por las circunstancias que vive la comunidad, y también a través de esa vida de Jesús se hace una propuesta de vida para los creyentes, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre con todos los textos del Nuevo Testamento tenemos que ver dos aspectos, ¿no? Que es, en concreto, sobre todo en los evangelios, qué nos dice de Jesús y qué nos dice sobre sus seguidores, ¿no? Porque los textos nos hablan de las dos cosas. Bueno, entonces con esto en mente, bueno, ahí para hacer una acotación, me parece muy interesante la aclaración que acabas de hacer, porque a veces nosotros leemos de verdad los evangelios como si alguien estuviera ahí, Jesús caminó y dijo, y como si estuviera ahí apuntando, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que muchas veces, bueno, fueron escritos mucho tiempo después de lo que se recordaba de Jesús, y a veces lo que nos recordamos es más la parte emocional y lo que nosotros sentimos y vimos, y no necesariamente lo que históricamente pasó, ¿verdad? Entonces, muy interesante poder tener esta diferencia, que se hable tanto de Jesús como de sus discípulos y de los que estuvieron con él. Para poder entrar un poquitito más de lleno en el tema de la pasión y esto, ocupamos primero entender cómo está hecho el libro de Juan. Y usted me contaba que el libro tiene una estructura bastante interesante, y que casualmente esa estructura se diferencia un poco de los demás evangelios. Entonces, ¿por qué no hablamos un momentito de esta estructura? Sí, además influye en la manera en la que Juan nos cuenta cómo fue la muerte de Jesús. Es decir, el cuarto evangelio tiene tiene un prólogo que es donde tenemos ese poema tan precioso del Logos, ¿no? La palabra que se hace carne, unas escenas de llamada a los primeros discípulos, pero enseguida en el capítulo 2 arranca la primera parte, que es el libro de los signos, que dura hasta el capítulo 12. Entonces, bueno, son capítulos en los que Jesús está parte del tiempo en Galilea, parte en Judea. En Juan, Jesús viaja del norte al sur, tiene una estructura narrativa cronológica y geográfica distinta a la de los sinópticos, sube y baja, ¿no? Constantemente, y bueno, tiene distintas polémicas en Jerusalén y cura, por eso llamamos libro de los signos. Hay curaciones, hay la resurrección de Lázaro, es el último gran signo en el capítulo 12, y a partir del capítulo 13 comienza el libro de la hora. Entonces, bueno, el tema de la hora es importante en Juan. La hora es la hora de la muerte de Jesús. Entonces, el libro de los signos es como el libro del tiempo en el que la hora todavía no ha llegado, y a partir del capítulo 13 es el momento en el que la hora ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, a partir del capítulo 13 tenemos el lavatorio de los pies y después una larga sección de discurso, que es la despedida de Jesús, los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, y después, a partir del capítulo 18, tenemos ya lo que es el relato de la pasión, el prendimiento, los juicios, el proceso de muerte y las apariciones del resucitado. Entonces, bueno, son estas grandes partes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos en Juan? El conflicto de Jesús comienza desde un momento muy temprano, ¿no? En los sinópticos, lo que precipita el proceso de crucifixión es el episodio del templo. Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén y este es el detonante de la pasión. En el cuarto evangelio esto está ya en el capítulo 2, ¿no? Jesús expulsa a los mercaderes del templo muy temprano y el lector ya sabe que la historia de Jesús va a acabar mal, porque bueno, pues ahí se anticipa ya la muerte con la destrucción del cuerpo. Destruid este santuario y en 3 días lo reconstruiré, se dice ya ahí. Y después de la muerte de Lázaro y de la vuelta a la vida de Lázaro, la resurrección, este dato va a ser muy importante. Tenemos la reunión del Sanedrín a final del capítulo 11,
en el que bueno, pues hay una profecía de Caifás y a Jesús se le condena ya a muerte. Es decir, Jesús es condenado a muerte antes de la última cena. Entonces, bueno, esto, el que va leyendo Juan desde el inicio, pues sabe que después de la vuelta a la vida de Lázaro, Jesús ya está condenado a muerte y, bueno, pues empieza la cena y toda la sección discursiva en la que Jesús se despide de los suyos, ¿no? Pero el lector tiene ya en mente el proceso contra Jesús todo el tiempo, ¿no? De tal manera que, bueno, esta estructura... Juan, en este sentido, une dos aspectos que parecen contradictorios, y es que, bueno, es el que presenta la muerte de Jesús en términos más gloriosos y menos doloristas, por así decir, menos sufrientes, pero al mismo tiempo es el Evangelio que quizá tiene más presente la muerte y el proceso de Jesús desde el inicio. Entonces, bueno, esta muerte que va a ser muerte para la gloria está todo el tiempo presente en el cuarto evangelio. Entonces, bueno, esta es un poco la estructura y, como digo, esto va a condicionar también lo que después se nos narra en el relato de la pasión a partir del capítulo 18. Bueno, entremos de lleno con la parte de la pasión, ¿verdad? Aunque usted nos contaba que se ve que desde el principio hay un conflicto, que es algo muy interesante en Juan. La pasión empieza o hablamos de la pasión después de la famosa última cena, ¿verdad? Y usted me hablaba un poco del Getsemaní y la importancia de este lugar. Entonces, empecemos a hablar un poco de la pasión y de todo lo que pasa en este momento desde el libro de Juan. Sí, la primera escena es la escena del prendimiento, es decir, la escena del Cedrón. En Juan tenemos una peculiaridad y es que no tenemos oración del huerto, no hay esa oración en Getsemaní en la que Jesús lucha consigo mismo, ¿no? Es decir, esto que es una escena tan importante en Marcos y que recoge la lucha que tiene Jesús consigo mismo para aceptar la muerte que le viene, esto no está en Juan. ¿Por qué no está esto en Juan? Porque a Juan le importa mucho presentar que Jesús asume entregar la propia vida. Entonces, este aspecto va a condicionar mucho la manera que nos cuenta lo que pasa en el Cedrón. Voy a resumir muy brevemente el pasaje. Lo que convendría hacer es leer después despacio los textos, ¿no? Y, bueno, pues al principio del capítulo 18 Jesús va con sus discípulos al torrente Cedrón y, bueno, pues estando allí llegan la cohorte romana, Juan es el único que nos habla de presencia romana en este episodio, llegan también la guardia judía y Jesús da un paso y sale adelante a su encuentro. En el cuarto evangelio, curiosamente, no hay beso de Judas. En Marcos, bueno, pues Judas, esta es la imagen además que tenemos todos muy presente, da un beso a Jesús para que los que vienen a aprenderle le identifiquen, pero en Juan no es necesario porque es Jesús quien se entrega, ¿no? Es decir, aquí, bueno, pues el cuarto evangelio nos presenta al Jesús con la imagen del buen pastor que nos ha dicho en el capítulo 10, ¿no? El buen pastor es el que da la vida por las ovejas, nadie se la quita, yo la doy voluntariamente, dice, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se presenta en Getsemaní. Entonces, bueno, pues Jesús da un paso adelante. ¿A quién buscáis?, les pregunta, y los que vienen le dicen a Jesús Nazareno. Entonces, bueno, esta pregunta se repite 2 veces y esto es muy interesante. Jesús responde, yo soy, y todos se postran a sus pies, ¿no? Dice el texto. De tal manera que, bueno, lo que tenemos aquí es una interpretación de Juan de los acontecimientos históricos, ¿no? Juan ha convertido la escena del prendimiento en la que Jesús es víctima de los poderes políticos y religiosos, lo ha convertido en una teofanía, ¿no? Si me permites alargarme un poco en este aspecto, yo lo que descubro aquí es lo que llamo un proceso de contramemoria, ¿no?
Contramemoria es un concepto de Foucault que lo que viene a decir es que los grupos minoritarios cuentan la historia en otros términos distintos para sostener una actitud de resistencia ante el poder, ¿no? Ante el poder político, ante el poder religioso, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace Juan, es decir, convierte una escena, como digo, en la que hay una víctima, en una escena de gloria. Es decir, lo que hace Juan es convertir a los que tienen el poder, a estos que vienen para ejercer la violencia, los hace postrarse ante Jesús, es decir, nos viene a decir, quien realmente detenta el poder es quien humanamente no lo tiene, ¿no? Es decir, nos cuenta la historia desde otro lado. Y yo aquí, decíamos al principio, ¿no? Hablaba de las comunidades marginales, yo aquí descubro pues este grupo joánico que es minoritario y que cuenta la historia de otro modo, es así como, bueno, pues cuenta la historia de los vencidos, ¿no? De la historia que quieren seguir resistiendo frente al mal y frente a las fuerzas sociales, ¿no? Entonces, bueno, esta escena, como digo, me parece apasionante, pues por la actividad creativa, ¿no? del cuarto evangelio aquí, que bueno, pues modifica claramente, a mi modo de ver, la tradición. No, y bastante interesante apuntar en eso porque en realidad me parece que no le ponemos mucha atención. De hecho, yo no le había puesto atención hasta ahorita que usted lo menciona. Y, y me hace recordar que es algo muy recurrente también en toda la Biblia, ¿verdad? Cómo el grupo pequeño trata de escribir hablando y soñando en someter a los grupos grandes que tienen el poder, ¿verdad? Siempre este ejemplo del ratoncito peleándose contra un gran elefante y cómo el ratón es vencedor. Entonces me acordó mucho eso que lo hemos visto, casualmente todos estos podcasts anteriores hemos estado viendo cómo Israel tenía esta visión a través de sus textos de poder de soñar y conquistar o por lo menos ser libre de los pueblos que le sometían, ¿verdad? Como Babilonia, Asiria. Bueno, pero esto es en el Antiguo Testamento. Después de este momento de Getsemaní tan interesante, vienen dos juicios, pero dos juicios muy distintos, de dos fuerzas políticas distintas también. Y a la vez, bueno, diferentes, sí, ¿verdad? Distintos. Entonces, no sé por cuál empezamos, por el juicio judío, el juicio romano, o hablamos de los dos de una vez, porque también son muy interesantes. Sí, podemos hablar quizá primero del juicio judío, que es el primero que aparece. Hay un aspecto que no he dicho y que tiene que ver con este primer juicio. Hay una paradoja, bueno, hay muchas paradojas en Juan, ¿no? Pero en estos capítulos he dicho antes que Juan nos habla de Jesús, de la muerte de Jesús en términos gloriosos. Acabo de decir cómo en la escena del prendimiento las fuerzas políticas, las fuerzas de Roma y las fuerzas judías se postran ante Jesús y se convierte la escena en una teofanía, pero al mismo tiempo Jesús es atado, y este dato sí que me llama mucho la atención porque, es decir, todos los evangelios consignan este sometimiento físico de Jesús, pero en Juan aparece más. Y si leemos detenidamente los textos y comparamos, veremos que menciona más veces este sometimiento físico. Es decir, el cuarto evangelio no es ingenuo y nos muestra muy bien que estas fuerzas de Roma y judías son capaces de someter a Jesús incluso físicamente. Lo que cuestiona es la autoridad que en realidad tienen estos grupos, ¿no? Pero como digo, Jesús por eso que aparece de una manera como un poco contradictoria, aparece como quien tiene autoridad y que triunfa, pero al mismo tiempo quien está físicamente muy sometido. Entonces, en el prendimiento, Jesús es atado y es llevado así atado donde las autoridades judías. Aquí en este primer juicio se cambia un poquito, o un poco más, se cambia
el dato de Marcos, o al menos se cuenta de manera distinta la historia, porque lo llevan a presencia de Anás, a Jesús, y no a presencia de Caifás. Posiblemente porque Caifás ha sido protagonista en eso que he dicho antes del capítulo 11, ¿no? Cuando se le condena a muerte a Jesús. Entonces, bueno, el interrogatorio al que Jesús es sometido se produce ante la presencia de Anás. Entonces hay un dato que me parece muy interesante, y es que, bueno, a Jesús se le pregunta, permíteme que coja el texto, a Jesús se le interroga sobre sus discípulos y su enseñanza. Y Jesús habla a continuación de cómo él ha enseñado con libertad. Bueno, dice, perdón, estoy traduciendo directamente del griego, voy a respetar la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice, he hablado abiertamente y no he hablado nada a ocultas. Es decir, aquí el cuarto evangelio utiliza dos términos que son muy importantes. Cuando dice abiertamente es la parresía, que me llama mucho la atención porque el Papa Francisco utiliza muchas veces este término, ¿no? Parresía es, bueno, pues hablar con libertad, hablar sin miedo, hablar abiertamente, es decir, hablan con parresía los amigos entre sí, pero me parece muy importante aquí porque me da la impresión, sobre todo porque lo contrapone al no hablar a escondidas, que Juan quiere presentar aquí a Jesús como quien da testimonio sin temor a lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo que de manera indirecta se nos está mostrando aquí, volviendo un poquito a lo que decíamos antes de los grupos joánicos, se está presentando a Jesús como quien enseña sin miedo y se invita a sus seguidores a hacer lo mismo. Hay otro dato que es curioso, y es que en Juan Jesús habla mucho más en el juicio, en los dos juicios, que en los sinópticos. Y luego diré un poquito más de esto a propósito de Pilato, porque hay momentos en los que también se calla, ¿no? Pero parece que lo que Juan nos está diciendo es que es muy importante dar testimonio de aquello de lo que creemos y hablar de la verdad, ¿no? Aunque esto implique afrontar un conflicto. Por eso que, bueno, lo que se nos dice de Jesús, lógicamente, pues construye la identidad y la misión de los destinatarios del Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto destacaría del juicio judío. Y otra cosa más quiero subrayar antes de pasar a la escena de Pilato. En esta parte es importante Pedro, porque aquí están las tres negaciones, ¿no? Bueno, las tres negaciones de Pedro que aparecen, y es un dato persistente en la tradición. Aquí hay dos particularidades. En primer lugar, que Pedro va junto al discípulo amado al palacio del sumo sacerdote, ¿no? Va con, bueno, dice el Evangelio, dice el texto que va con otro discípulo, no dice expresamente que es el discípulo amado. Algunos autores discuten si es este o no, pero yo creo que sí, porque en otro lugar se le designa de la misma manera ese otro discípulo. Entonces, bueno, van los dos, el discípulo amado, que va a ser el héroe, luego tenemos que hablar de él necesariamente, ¿no? Cuando hablemos de la escena de la cruz. El discípulo amado es el modelo de creyente para el cuarto evangelio. Él es conocido del sumo sacerdote y entra en palacio, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen aquí en contraste Pedro y el discípulo amado, un contraste que va a aparecer siempre que aparezca el discípulo amado, aparece con Pedro, y Pedro siempre pierde. El héroe, ¿no?, del relato generalmente es el discípulo amado, ¿no?, para Juan. ¿Cómo te ríes? Pobrecito Pedro. Pobrecito Pedro, sí.
Sí, sí, ciertamente, pobrecito Pedro, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues el discípulo amado es quien acoge mucho más el destino de Jesús. A Pedro tiene muchas más dificultades, ¿no? Y bueno, y aquí son las tres negaciones, que como decía, aparecen en todos los evangelios. La particularidad de Juan es que esta triple negación va a ser rehabilitada en el capítulo 21 con la triple pregunta del amor, ¿no? Es decir, aquí aparecen conectadas estas dos partes, ¿no? El que ha negado 3 veces, bueno, pues 3 veces tendrá que responder a Jesús el me amas más que estos, ¿no? Sí. Sí, y bueno, el discípulo amado, no creo que nos dé tiempo de tocarlo mucho, pero sí es un personaje muy, muy, muy interesante en el libro de Juan, que por cierto no es Juan. Ese es algo, un dato muy interesante que ahorita creo que nos va a dar tiempo por lo menos de hablar un poquitito. Mm. Bueno, pasamos esta escena del juicio judío, aparece esta negación de Pedro. A mí me gusta mucho Pedro, o sea, me parece tan humano, con unos miedos y unas cosas tan humanas, ¿verdad? Bueno, pero eso es tema para otro podcast. Sí, Este, pero déjame que te interrumpa. ajá, Pedro tiene mucho protagonismo en la escena del prendimiento en Juan, porque no lo he dicho antes, en los demás evangelios quien corta la oreja del siervo del sumo sacerdote es Pedro en Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues Pedro corre más peligro al ir a casa del sumo sacerdote porque le pueden reconocer, es decir, eh, así que bueno, pero sigue, que te he interrumpido, sí, sí, no, disculpa. o sea, con Pedro hay mucha tela que cortar y es muy interesante Sí, sí. estudiarlo, porque Pedro es todo un personaje, ¿sí? Y lo que me gusta es que los evangelios nos dejan ver tanto sus debilidades como sus Mm, fortalezas, ¿verdad? No lo muestran como este héroe de que lo superó todo, sino, pero como ujú, digo, este es tema para otro podcast. Cuando entremos a Nuevo Testamento vamos a trabajar muy bastante la bien. imagen de Pedro, porque es muy interesante. Bueno, pasamos del juicio judío, Pedro niega. Ya sabemos que después, cuando Jesús reaparece, Pedro acepta 3 veces que lo ama más que los demás, ¿verdad? Ujú, Pero luego aparece este otro juicio, que es el juicio romano. Y, y muy interesante porque en la tradición siempre nos han enseñado, o por lo menos antes, que eran los judíos quienes mataron a Jesús. Y en realidad, gracias a este juicio, nos damos cuenta que quien terminó condenando o poniendo a Jesús, bueno, el que puso a Jesús en la cruz, en realidad fueron los romanos, ¿verdad? Y nos damos cuenta gracias a este juicio. Entonces, ¿por qué no hablamos de este juicio romano? mm. Sí, como decía antes, es curioso porque el cuarto evangelio da mucha importancia al juicio romano. La escena de Pilato, las escenas con Pilato son notablemente más largas y más complejas en Juan. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, bueno, le llevan allí, no voy a mencionar todos los elementos porque son muchos, me voy a fijar en los que a mí me parecen más significativos. Primero, es decir, el cuarto evangelio nos presenta también una imagen contradictoria de Pilato. Por una parte, decir, es un hombre fuerte, peligroso, pero por otra parte aparece en algunos momentos sometido incluso a los judíos. Hay un dato que es que bueno, la cronología pascual del cuarto evangelio es distinta, afecta a esto. Nos dice al comienzo al comienzo del juicio romano que los judíos no podían entrar en el pretorio para no contaminarse y poder celebrar la Pascua. La Pascua judía todavía no ha dado comienzo. Jesús en Juan muere en el momento en el que los corderos serán sacrificados, por eso digo que la cronología es otra. En todo caso, bueno, esta prevención de los judíos hacia la impureza hace que Pilato salga del pretorio para atender sus demandas. Y esto es difícilmente sostenible históricamente, creo yo. Un Pilato, con lo que sabemos a través de la historia de él, que, bueno, que esté dispuesto hasta el punto de bueno, salir. Pero si leemos atentamente los textos veremos que bueno, pues Pilato está entrando y saliendo del pretorio continuamente, ¿no?
Eso por una parte. Por otra parte, bueno, me voy a centrar en la cuestión del reino, que es el tema central del diálogo de Jesús con él. En el cuarto evangelio, el motivo del reino de Dios no es importante. Este es un dato que llama mucho la atención, pero bueno, pues sabemos que la lógica narrativa y teológica de Juan es muy distinta a la sinóptica. Jesús no proclama el reino de Dios, pero sí que se habla del reino en 2 ocasiones. Y que además, y eso es lo que voy a tratar de mostrar, son 2 partes del evangelio que están conectadas entre sí. Una, la escena de Nicodemo. Posiblemente estarás pensando, ¿qué tiene que ver Nicodemo con Pilato? Pero sí que tiene que ver, creo yo. Y otra es aquí. Es decir, el reino de Dios solamente aparece en el diálogo con Nicodemo y aquí, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer lo que dice el texto. Estoy leyendo en 18:33 y siguientes. Dice, entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, es que yo soy judío, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, y esto me interesa. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús. Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y a esta pregunta ya sabemos que Jesús no responde, ¿no? Entonces, bueno, Pilato le pregunta a Jesús si es rey. Jesús dice que sí, y que es rey de un reino que no es de este mundo. Entonces, esta es una cuestión importante, un poco compleja, a ver si soy capaz de explicarme bien. Aquí tenemos detrás el concepto de Juan de mundo, que es un concepto muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque Juan nos habla del mundo de distintas maneras. Por una parte, el mundo es una realidad querida por Dios, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, Jesús es el Salvador del mundo, bueno, todos viven en el mundo, y el mundo es una realidad amada por Dios a la que Jesús ha venido. Pero el mundo también es aquello que odia a Jesús. Entonces, bueno, por eso hay textos que nos dicen que Jesús y los discípulos están en el mundo, dan testimonio en el mundo y en el caso de Jesús salva al mundo, pero hay textos que nos dicen que ninguno de ellos es del mundo. Es decir, el mundo es aquello que rechaza a Jesús. Y aquí pues está detrás, creo yo, o al menos así interpreto, esto que decía antes de la marginalidad, ¿no? Es decir, el cuarto evangelio juega con la construcción de los espacios. Esto a ver si consigo explicarme. Nos viene a decir que Jesús está en este mundo, no hay otro, ¿no? Está en este mundo, pero al mismo tiempo no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es del mundo de arriba, ¿no? Es del mundo de arriba del que ha venido. Cuando se encarna, Jesús viene de arriba, ¿no? Y baja, y es el mundo al que después retorna después de morir. Este es el esquema, ¿no?, espacial que maneja Juan. Entonces, Jesús vive en el mundo, pero participa de una vida que está más allá de este mundo en el sentido de los valores asumidos por este mundo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, a mí me ayuda a entender esta categoría de la marginalidad, ¿no? Es decir, este espacio liminal y fronterizo sería este estar en el mundo pero sin ser del mundo, ¿no? Entonces, Jesús es rey de ese mundo que está en este mundo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está fuera de este mundo. Entonces, aquí me parece que esto es interesante también por lo que dice, y aquí enlazo con la propuesta que hace también el cuarto evangelio a sus seguidores. Dice, si mi reino fuese de este mundo, mi gente, aquí yo traduciría por guardia, porque detrás de, yo tengo delante la Biblia de Jerusalén. El término griego es hiperetes aquí, y hiperetes es el mismo término que se utiliza en el resto del Evangelio para hablar de la guardia
que va a apresar a Jesús. Entonces, viene a decir, si mi reino fuese de este mundo, mi guardia habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Y aquí me parece que hay una propuesta pacífica y que hay una palabra en contra del ejercicio de la violencia. Es decir, si mi reino fuese de este mundo, si yo fuera rey como eres tú rey, ¿no?, tendría un ejército que saliera en mi defensa, pero mi reino no es de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, por tanto, quién es Jesús y también cuál es la propuesta de vida que se le hace a la comunidad de Juan, es decir, cómo tiene que estar presente el grupo juánico en su mundo, ¿no? Y enlazo ahora con lo que nos dice el capítulo 3, ¿no?, el diálogo con Nicodemo, que Jesús dice aquí que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo y nace de lo alto, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que se está proponiendo en esta interpretación que hago yo, en esta lectura, bueno, este nacer de nuevo como formar parte de este mundo de la frontera que está en el mundo, pero no es de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto. Y, bueno, pues este tema reaparece un poquito más adelante en el diálogo con Pilato, ¿no?, que le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú?, ¿no? Aquí, y con esto ya termino esta parte, y en definitiva, se puede entender muy bien toda esta sección como una especie de oposición, permítame que use los términos ingleses, de insiders y outsiders, ¿no? Es decir, hay gente que entiende a Jesús, ¿no?, que son los suyos, y gente que no le entiende, ¿no? Pilato no se entera de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pues está diciendo que Roma no es capaz de entender las claves que maneja Jesús. Quienes entienden a Jesús pues son quienes, bueno, pues quienes forman parte de la comunidad creyente y viven en ese mundo que queda en la frontera, ¿no? Bueno, no sé si me he explicado, Raquel, y si no, bueno, pues pregúntame y aclaro lo que sea necesario. Me he enrollado un poco con esto. Yo entendí perfectamente. De hecho, me gustó mucho las imágenes y me gustó mucho la espacialidad, ¿verdad? Y esta comparación con Nicodemo, que casualmente después aparece otra vez, es muy, muy, muy Eso interesante, es. ¿verdad? Nos estamos quedando sin tiempo y hay una parte que quiero que hablemos, aunque sea un poquito. Hablábamos de que después de este juicio aparecen muchas escenas. Voy a nombrar algunas nada más, como la escena de la cruz, la escena después bueno, cuando se entierra a Jesús, luego está la aparición de Jesús a María Magdalena, las apariciones del resucitado de diferentes discípulos y discípulas. No podemos verlas todas, porque lamentablemente se nos va el tiempo y incluso quedaron algunas escenas por fuera, pero creo que por lo menos la parte de la cruz y del enterramiento es muy importante trabajarlas, entonces tal vez trabajemos las dos como seguidas, ¿verdad? Muy Para bien. ahorrarnos algunos segunditos y de ahí pasaríamos a las conclusiones, aunque sí les invito a los demás, a los que nos estén viendo, a terminar de leer el libro de Juan, porque son escenas muy interesantes, y cuando las estuvimos hablando aquí para preparar el podcast, tienen secretos muy ricos y cosas muy interesantes, que tal vez después de escuchar este podcast, ustedes lo leen y terminan de cerrar el libro. Entonces, hablemos de la cruz y del entierro de Jesús. Muy bien. Sí, la escena de la cruz es paradigmática, es decir, es una escena muy teológica. Juan presenta aquí unos acontecimientos que difícilmente pueden ser históricos. Nos dice que a los pies de la cruz pues estaban un grupo de mujeres, estaba su madre y el discípulo amado. Es decir, es muy difícil pensar que Roma permitiera que hubiera gente ahí, pero es decir, esto nos pone sobre la pista de que el cuarto evangelio nos quiere dar aquí una información muy importante, que yo lo resumo en esto, ¿no? Para Juan, la comunidad creyente es la que está a los pies de la cruz. Es decir, para Juan, el discípulo es quien acoge la cruz como parte de la vida, es decir, la cruz de Jesús y la cruz propia, ¿no? El discípulo amado solo aparece en el relato de la pasión. Entonces, bueno, ¿por qué digo que nos dice esto del discípulo? Porque es y de la cruz, porque es una escena en la que
se nos habla de la comunidad creyente cuando Jesús, bueno, resumo mucho, son textos que no sabemos casi de memoria, ¿no? Pues se dirige al discípulo amado, le dice, ahí tienes a tu madre, y a su madre le dice, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Pues bueno, se conforma una comunidad creyente, ¿no? En la que las relaciones no se establecen por lazos de sangre, sino por vínculos de fe, ¿no? Y es una comunidad, eso, que nace a los pies de la cruz y que nace de la herida de Jesús, ¿no? No podemos obviar la lanza con, bueno, pues con los fluidos del agua y de la sangre. No, no tenemos tiempo y no me puedo parar a explicar esto aquí, pero yo creo que es, ya los padres, algunos padres de la iglesia interpretaban esta escena como la escena de un parto. El agua y la sangre son los fluidos que emergen del cuerpo femenino cuando una mujer da a luz, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad creyente que surge a partir de la cruz. A continuación, bueno, pues hay unos versículos en los que se nos habla de un testigo que ha visto y que atestigua que lo que ha visto es verdad, que nos muestra, bueno, que aquí lo que tenemos es la manera en la que el cuarto evangelio reivindica tener su origen en el testimonio del discípulo amado, ¿no? Aquí hay otro tema del que tampoco podemos hablar, que da muchos aspectos, ¿no? En el futuro vamos a tener que hacer varios podcasts Eso para poder es. hablar de todo esto. Eso. Y finalmente la unción, ¿no? La unción que, como bien decías, es muy importante porque en ningún otro evangelio se nos habla de una unción post-mortem. En Juan tenemos dos unciones, la que hace María de Betania, estando todavía Jesús con vida, y después esta que está llevada a cabo por José de Arimatea y por Nicodemo, ¿no? Nicodemo, que como bien has dicho tú, va apareciendo en distintos momentos, en el capítulo 3, en el 7, y luego reaparece aquí. Aquí se rehabilita. Nicodemo es un personaje, bueno, pues que está y no está, que tiene miedo. Esto, el cuarto evangelio dice esto, lo que hay que hacer es dar testimonio, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco Nicodemo parece que va siendo más valiente. Y José de Arimatea es también un discípulo que tiene miedo, ¿no? Nos dice el texto, pero en todo caso ambos tienen coraje para pedir el cuerpo de Jesús y ungirle. Es una escena muy teológica porque a Jesús se le unge una vez muerto con una cantidad muy grande de perfume y aquí el cuarto evangelio está utilizando un texto del Antiguo Testamento, que es el enterramiento del rey Asa de Judá, que es enterrado así, según narra el libro de las Crónicas, ¿no? Que es enterrado con una gran cantidad de perfume. Entonces, bueno, lo que nos dice aquí Juan es que Jesús, que es rey pero no es rey de este mundo, es enterrado como rey, ¿no? Pero bueno, pues de un rey que es enterrado como un rey, aunque sea un rey especial, ¿no? Que ha muerto en la cruz. Pero bueno, pues aquí se afirma ese tema de la realeza que recorre pues muchos momentos de la pasión, ¿no? Profesora Estela, ay, tengo muchas preguntas. De hecho, aquí me Para había... otra vez. Sí, para otra. Algo muy interesante que me acabo de acordar por lo que usted dijo es que en el libro de Juan hay muchísimas referencias al Antiguo Testamento. No las podemos ver, no nos da tiempo. Sí, en el podcast anterior mencionamos algunas, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento casualmente hace mucha referencia al Antiguo Testamento, especialmente los evangelios como para darle validación a Jesús, ¿verdad? Como diciendo que es el Mesías que se hablaba de antes. Pero no nos da tiempo, entonces nada más dejo ahí la espinita, diría mi mamá, para que los demás, los que nos estén escuchando o viendo, vayan y hagan estas referencias. Las Biblias con notas al pie de página ayudan mucho porque nos dan la referencia, entonces podemos ir a leer a ver de qué se trata, ¿verdad? Ok, no nos da tiempo de hablar del discípulo amado tampoco, pero eso cuando veamos Nuevo Testamento fijo también tenemos que hablar de él. Lo interesante, una vez estaba en clases y le dije a un profesor, pero el discípulo amado es Juan. Y se volvió y me dice, Raquel, la reto a que se lea el libro de Juan y me diga dónde dice que el discípulo amado es Juan. Y yo le acepté el reto. Días leyendo y leyendo y nunca lo encontré. Entonces ahí fue donde tuve que aceptar que no sabemos quién es el discípulo amado.
Pero bueno, profesora, tenemos que terminar. De verdad, pocas veces me quedo con tantas preguntas como hoy. Vamos a tener que hacer una segunda parte. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué diría usted para concluir esto? ¿Qué tenemos que ponerle atención? Queremos leer tal vez el libro de Juan con todos estos detalles que usted nos cuenta. ¿A qué ponerle más atención? ¿A qué tenerle más cuidado? ¿Qué elementos resaltar? ¿Qué nos aconseja usted? Pues quizá leer a partir del capítulo 18, es decir, leer despacio la pasión, prestando atención a los elementos, ¿no? Es un buen ejercicio, pues se puede utilizar el apoyo de un comentario, pero al final la lectura personal de los textos es insustituible. Yo quizá pues simplemente animaría a eso, a leer los textos, y si en algún punto pues no hay claridad o uno quiere profundizar, pues ya podría pues consultar algún libro, algún estudio, ¿no?, que aclarara. Bueno, olvidé decirlo al inicio, pero si usted tiene alguna duda, pregunta, si quiere enviarnos un saludo, descontarnos desde dónde nos escucha o nos ve, puede dejarlo en la cajita de comentarios. También si usted tiene alguna pregunta de lo que acabamos de hablar, lo puede hacer. Y en los siguientes podcasts, nosotros todo eso lo apuntamos para que los siguientes podcasts poder ir aclarando esas dudas que se van generando en las personas que nos ven y nos escuchan. Entonces también comparte este podcast para que más personas lo vean. Y bueno, nos tenemos que ir. Aquí sigo viendo mi hojita con todas las preguntas que tengo apuntadas. Profesora, yo creo que va a tener que invitarla una vez más dentro de un tiempo. Es mejor quedarse con un poco de hambre, ¿no? Así. Sí, pero me quedé con mucha hambre, ese es el problema. No, me parece muy interesante. A veces vemos los evangelios como uno solo, tratamos de hacer toda una historia que es cierto, nos cuenta una historia y los evangelios nos van dando partes que tal vez otros no, pero al partirlos también, al ver solo el evangelio, tratando de eliminar lo que sabemos de los demás, encontramos muchas cosas ocultas, ¿verdad? Que tal vez que no vemos normalmente. Entonces, eso me gusta mucho y por eso estoy disfrutando tantísimo esta conversación. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Un saludo a Jessica, que es la persona que edita estos podcasts, y a Karen Mamani, que es la que nos ayuda con todo lo que es la parte de comunicación. Siempre les agradezco mucho porque ellas hacen un trabajo maravilloso. Y profesora, agradecerle muchísimo por esta invitación. Un placer, de verdad, haber aprendido tanto de usted y le regalo un minutito para que se despida de las personas que nos están viendo o escuchando. Muy bien, pues un placer estar aquí con vosotros y nada, pues espero que este pequeño diálogo pues ayude a que tengamos mayor interés en la lectura de estos textos, pues que en el fondo nos hablan también de nosotros, ¿no? Bueno, profesora, de verdad, muchas gracias. Qué bonito eso, nos habla también de nosotros. ¿Cuántas veces nos identificamos nosotros mismos con el texto? Bueno, a todas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este fue nuestro especial de Semana Santa. Para de hoy en 2 semanas continuaremos con nuestro viaje por el Antiguo Testamento. Ya estamos llegando a nuestro final y se vienen sorpresas porque viene una actividad muy especial para los próximos meses. Así que síganos en nuestras diferentes redes para que se enteren y nos vemos en una próxima. Hoy les acompaño Raquel Huertas y la Chao.